Saludos, hermanos. Estamos nuevamente aquí para dar una exposición acerca de la doctrina de Dios. Esta debe ser compartida con la feligresía con vista a incrementar el conocimiento bíblico y también para que todos estemos preparados para responder ante todo aquel que demande razón de la verdad que nosotros profesamos. Antes del estudio de hoy vamos a orar, pedir la ayuda del Señor para que el Señor nos dirija en todas las cosas y su nombre sea altamente glorificado y nuestras almas edificadas. Oremos. Amante Padre, Dios del cielo y de la tierra, me humillo y me arrepiento de todos mis pecados. Te doy gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Rogamos, Señor, que este esfuerzo que hacemos de exponer tu palabra y hacerla llegar a todos los rincones de esta tierra produzca el fruto esperado. Así lo sabemos porque tu palabra dice que cuando es impartida esa palabra, ella no vuelve a ti vacía, sino que da el fruto para la cual fue enviada. Rogamos, Señor, que prepares nuestros corazones, nuestras mentes, y que podamos recrearnos, deleitarnos en tu palabra, seguirnos educando, seguir creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, en el cual te lo pedimos todo. Amén. En el día de hoy nos corresponde tratar el tema de la Trinidad. A pesar de que las Escrituras no usan la palabra Trinidad, el concepto trinitario aparece a través de las Escrituras. Dicho término tuvo lugar en los mismos albores de la iglesia cristiana, precisamente en el espacio de los primeros 4 siglos. Los creyentes que defendieron su fe fueron conminados a usar términos para hacer valer sus creencias, y el vocablo Trinidad surge dentro de las discusiones que se suscitaron respecto a la naturaleza de Dios. La figura de Cristo estaba siendo rebajada a la figura de un semidios o un Dios creado, y se hizo necesario el uso de esta palabra Trinidad para demostrar el concepto bíblico que expresa la existencia de un Dios trino. En los siglos III y IV sucedió lo que en la historia de la iglesia se conoce como la gran controversia, que estuvo relacionada con la doctrina de Cristo y su identidad con el Padre y las doctrinas que están relacionadas con el Espíritu Santo. Muchos herejes, dentro de ellos un tal sacerdote llamado Arrio, lograron con sus herejías confundir la fe de muchos en contra de la divinidad de Cristo y la personalidad del Espíritu Santo. Teófilo de Antioquía, un obispo de la iglesia en el siglo II después de Cristo, comenzó a usar el vocablo tríada para defender la fe contra las herejías de su tiempo, refiriéndose al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y luego Tertuliano de Cartago usa este término y lo lleva al latín trinitas, y así es que aparece por primera vez la palabra Trinidad. De esta manera es que los defensores de la doctrina de un solo Dios en 3 personas tomaron la palabra como suya para defender su fe. Independientemente de que la Biblia no expresa el vocablo Trinidad, la Trinidad es un hecho, un concepto implícito en las Escrituras, y eso es lo que vamos a demostrar a través de este estudio, de esta exposición. ¿Qué veremos en el día de hoy? Veremos, en primer lugar, el concepto de un solo Dios verdadero, concepto que en lugar de distar de la Trinidad la corrobora. En segundo lugar, nos proponemos demostrar la Trinidad en el Antiguo y Nuevo Testamento. En tercer lugar, expondremos el hecho de que Cristo es el Dios encarnado y co-creador con el Padre. Y en cuarto lugar, demostraremos el motivo de nuestro gozo al creer en esta doctrina.
Pasemos a tratar el concepto de un solo Dios verdadero. Leamos varias escrituras para que veamos el término uno. Dios es uno solo. Segundo de Samuel 7:22. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay Dios como tú, ni hay Dios fuera de ti. Isaías 43:10-11. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Isaías 37:16. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo el primero y yo el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Salmo 86, versículo 10. Porque tú, Jehová, eres grande y hacedor de maravillas. Tú solo eres Dios. Oseas 13, versículo 4. Mas yo soy Jehová tu Dios. No conocerás pues Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. En todas esas escrituras podemos conocer que Dios es uno y que no hay Dios fuera de él. Esto nos lleva de la mano a la siguiente afirmación. Si Dios es uno y no hay Dios fuera de él, no puede haber la posibilidad de que existan seres superiores a él. Entonces, Dios es omnipotente, todopoderoso, a quien nadie se puede igualar, de manera que se descarta la posibilidad de que Dios esté compuesto por tres dioses, porque no pueden existir, según las escrituras, dioses fuera de él. Él es un solo Dios verdadero. Nosotros creemos en un solo Dios verdadero, un Dios viviente, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Los tres iguales en divina perfección. Eso es lo que nosotros creemos. En nuestra declaración de fe está implícito el concepto de que no estamos teniendo relación con tres dioses, sino con un solo Dios compuesto por tres personas. El siguiente organigrama puede ilustrarnos lo que queremos decir. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Sin embargo, el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre. Son tres personas distintas, pero iguales, con una misma naturaleza, que forman un solo Dios verdadero. Esta declaración concuerda completamente con lo que los judíos llaman la Shema y que ellos mismos usan para rechazar la Trinidad. La Shema aparece en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Los judíos creen que Dios es único, es decir, que Dios no es un Dios compuesto por varias personas. Sin embargo, el uno que aparece en Deuteronomio 6, versículo 4, es un uno compuesto por varias personas. La palabra que se usa en Deuteronomio 6, versículo 4, para uno en el idioma hebreo es ejad, que significa uno compuesto de varios. Por consiguiente, Dios es una unidad compuesta por varios que poseen las mismas características y perfecciones. Aunque toda comparación resulta insuficiente cuando se trata de comparar a Dios, por el hecho de que Él es espiritual e incorpóreo y está fuera de lo que nosotros conocemos en forma tangible, comparar arroja alguna luz de comprensión para poder entender el concepto trinitario. La unicidad de Dios puede ilustrarse con un acorde. Un acorde es un conjunto de dos o más notas tocadas al mismo tiempo. Aunque se emplea el término uno
estamos tratando de varias notas que forman un solo acorde. Si en lugar de emplearse Ejá en Deuteronomio 6:4 para referirse a Dios, se hubiera usado el vocablo hebreo hashid, que significa único, es decir, uno no compuesto, entonces el camino quedaría abierto para pensar que Dios no está compuesto de varias personas. Pero Dios está compuesto por tres personas porque se usa el término Ejad para referirse a Él, el cual significa uno compuesto de varios. Ejad también es empleado en la Biblia cuando se trata de la unión entre un hombre y una mujer. Génesis 2, versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y allegarse a su mujer y serán una sola carne. Son una sola carne, pero esa sola carne está compuesta por dos personas. Génesis 11:6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje, y han comenzado a obrar, y nada les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. La frase, el pueblo es uno, no habla de una sola persona, sino de muchas que forman una unidad en propósito. Una vez demostrado el uso de la palabra Ejad, vemos cómo se usa en referencia a Dios, y aquí pasamos a nuestro segundo encabezado a tratar. Varios ejemplos que demuestran la Trinidad en el Antiguo Testamento. Cuando la Biblia habla de que Dios es uno, está implicando por la raíz de la palabra Ejad que Dios es más de una persona. Conscientes de este hecho, notaremos en las siguientes escrituras cómo se demuestra que en Dios hay más de una persona. Tú y yo sabemos por la palabra de Dios que Jehová creó el mundo. Él solo lo creó. Sin embargo, al crear al hombre como parte de su creación, Él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Como dice el finado obispo Buenaventura Luis cuando trata del tema, alguien podría pensar que aquí Dios estaba hablando con los ángeles, pero en ningún lugar de la Biblia nos dice que los ángeles fueron co-creadores del hombre, ni que el hombre haya sido creado a imagen y semejanza de los ángeles, sino a imagen de Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió. Varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Es evidente que a nadie más que a las otras personas de la Trinidad fue que una de ellas dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, en plural. Aquí termina la cita. Otro texto que testifica acerca de la pluralidad de Dios, o sea, que demuestra que Dios está compuesto por más de una persona, es Génesis 11 del 5 al 8. Dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un lenguaje, y han comenzado a obrar, y nadie les retraerá ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. ¿Con quién estaba Jehová hablando cuando dijo, descendamos y confundamos allí sus lenguas? Está tan claro como la declaración anterior que Dios estaba hablando con los otros miembros de la Trinidad. Subraye la frase, descendamos y confundamos allí sus lenguas. Note otro ejemplo en Isaías 6:8, donde dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Jehová no estaba hablando aquí en singular, sino en plural. Él dice, ¿a quién enviaré
¿y quién irá por nosotros? Dios habita en una pluralidad y aunque el texto no dice cuántas personas están interactuando, aquí se da por sentado que hay más de una persona. Así que cada vez que leamos la frase de que Dios es un solo Dios verdadero y que no hay más Dios fuera de Él, estamos hablando de un solo Dios, pero compuesto de varios que forman un solo Dios verdadero. Veamos ahora, en tercer lugar, varios ejemplos que demuestran la Trinidad en el Nuevo Testamento. Vayamos ahora al Nuevo Testamento, Juan 17:5. Leemos que Cristo en su oración se dirige al Padre para que el Padre le glorifique a Él con la gloria que tuvo al lado suyo. La segunda persona de la Trinidad habla con el Padre del momento cuando estuvo con Él antes que el mundo fuese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Este es un testimonio contundente a favor de la Trinidad, porque se expone la pluralidad de Dios y aunque la encarnación de Dios plantea una dificultad significativa para el raciocinio humano en cuanto a explicar el hecho de cómo Dios se hizo humano y cómo Cristo era 100% humano y 100% divino, nosotros sabemos que lo que ahora se mantiene vedado a nuestros ojos será verdaderamente conocido cuando estemos con Dios por la eternidad. Algunos objetan la divinidad de Cristo por el hecho de que Cristo dijo que el Padre era mayor que Él, en Juan 14, versículo 28. Y por haber tomado forma humana, pero esto no plantea dificultad alguna cuando tenemos en cuenta de que Cristo respondía basado en sus dos naturalezas. Y puede entenderse porque Cristo se cansaba, tenía sed, lloraba, sufría como nosotros y estaba sujeto a nuestras mismas debilidades, aunque sin pecado. Y su concepción fue totalmente divina. Luego de exponer que Dios es un ser compuesto de tres personas, no nos cuesta trabajo conectar esta verdad con las palabras del mismo Dios, cuando hablando de Él mismo dijo que su cuerpo sería valorado en 30 piezas de plata, en Zacarías 11, versículo 13. Y díjome Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y echélas en la casa de Jehová al tesoro. Esta escritura se cumplió en Cristo. Cristo es Dios porque Él fue vendido por 30 piezas de plata y luego esas 30 piezas de plata fueron arrojadas en el templo por el mismo Judas, en Mateo 27. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando la sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué se nos da a nosotros? Viéralo tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, partióse y fue y se ahorcó. Pero esta escritura no solo prueba la existencia de la Trinidad. Cuando el Hijo de Dios es bautizado por Juan el Bautista, el Padre testificó de él y el Espíritu Santo vino sobre Cristo como paloma. Aquí vemos de manera explícita la obra de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Mateo 3, 16, 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Primera de Juan 5:7 dice de manera enfática: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno.
Esto nos lleva de la mano al siguiente encabezado a tratar: Cristo es Dios encarnado y co-creador con el Padre. Antes de demostrar este aspecto, es necesario hacer mención que el Jehová anunciado y profetizado en Isaías 43 es Jesús, por una voz que clamaría en el desierto. Es Jesús anunciado por Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, versículo 3. Veamos la profecía para luego ver su cumplimiento. Isaías 43. Dice esta profecía: voz que clama en el desierto, barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿A quién se le barre el camino? A Jehová. ¿A quién se le endereza calzada en la soledad? A nuestro Dios. Esto nos permite hacernos la siguiente pregunta: ¿quién es nuestro Dios? La respuesta es nuestro Señor Jesucristo. Note que el cumplimiento de la profecía de Isaías es la que nos lleva a responder a esta última pregunta: ¿quién es Dios? Mateo 3, versículo 3. Dice Juan el Bautista: porque este es Jehová anunciado en el Antiguo Testamento. Es aquel del cual fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: voz de uno que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor, enderezad sus veredas. Entonces Cristo es Dios. Que parte de los judíos no lo hayan reconocido o visto, y hasta el día de hoy el velo siga puesto sobre sus ojos, no quita el hecho que el mismo Dios vino a la tierra y muchos no le conocieron ni le recibieron. Mas a los que le recibieron, dice la Escritura, que les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. El testimonio de Juan es elocuente con esta verdad al decir en 1 de Juan 5:20: empero sabemos que el Hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. En ningún momento vemos que Juan rebaja la divinidad de Cristo, ni que los demás apóstoles lo hacen. Todos la reconocen, incluyendo Pablo, al decir en Colosenses 2:9: porque en él, en Cristo, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Y en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, Pablo dice: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Por eso Juan, en el capítulo 1 de su libro, tiene como objetivo no solo decirnos que Cristo es Dios, sino que es co-creador con el Padre, y expone elocuentemente que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1 del 1 al 3. En otras palabras, en el principio era Jesucristo, y Jesucristo era con Dios, y Jesucristo era Dios. Jesucristo era en el principio con Dios. Todas las cosas por Jesucristo fueron hechas, y sin Jesucristo nada de lo que es hecho fue hecho. Note también que Pablo dice lo mismo en Colosenses 1, versículo 16. Porque por Él, por el Hijo, fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por Él y para Él. El Espíritu Santo no estuvo ausente tampoco de la obra creadora, al igual que los demás miembros de la Trinidad. Dice Génesis 1, versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. Cuán importante
es no perdernos el concepto que hemos querido enseñar, pues no entenderlo equivaldría a afectar nuestra misma fe, que se basa en la obra que realizan las tres personas de la Trinidad, que forman un solo Dios verdadero. Esto nos ayuda a comprender por qué Cristo fue adorado y reconocido como Dios aún estando en el cuerpo. Y por qué cuando Cristo habla del Padre, resume que el Padre y Él son una sola cosa en Juan capítulo 10, versículo 30. Y que quien lo ha visto a Él, ha visto al Padre, Juan 14, versículo 9. Y también que Él ha existido desde el principio por las palabras que dijo: antes que Abraham fuese, yo soy, Juan 8, 58. Y este yo soy es el mismo que encontramos en Éxodo cuando Jehová se revela a Moisés al decirle: yo soy el que soy, Éxodo 3, 14. Dando a entender que no fue creado y que ha existido siempre. Entonces, ¿cuál es el motivo de nuestro gozo al creer en esta doctrina? Sin lugar a dudas, la doctrina de la Trinidad nos da mucho gozo, porque es el resultado del plan del Padre al entregar a su Hijo propio por nosotros. El plan del Hijo al aceptar dar su vida, y el plan del Espíritu Santo al confirmar el ministerio de Cristo y resucitarlo entre los muertos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice Juan 3, 14 al 16, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué gozo nos da saber que somos el resultado de la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y qué alegría produce en nuestro corazón saber que Jesucristo, al irse físicamente entre nosotros, no nos dejó huérfanos, sino nos dejó al Consolador, la tercera persona de la Trinidad, para que nos purificara, nos redarguyera y nos llevara a la santa ley de Dios, para conformar nuestro corazón al corazón de Dios. Y por si fuera poco, Jesucristo ha puesto su propia justicia para justificar ante el Padre a todo aquel que cree en Él y se arrepiente de sus pecados. Esta justicia es la que Dios ha puesto a nuestra propia cuenta para justificarnos. Con cuánta gratitud debemos ahora vivir en esa obra perfecta del Trino Dios. Y debe alegrarnos también el hecho de que en nuestras debilidades tenemos a un sumo pontífice que puede compadecerse de nosotros y que ruega por nosotros todos los días. Hebreos 4, versículo 15. Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso Pablo resume en Romanos 8, del 31 al 39, pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que aún a su propio Hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó.
por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos llegado al final de nuestro estudio. En la próxima clase estaremos tratando el tema de la Trinidad, segunda parte. Nuestro deseo es que Dios les bendiga y estos estudios sigan siendo de provecho para toda la iglesia y para aquellos que se acercan a la fe. Vamos a orar en favor de nuestras almas para que este concepto trinitario lo tengamos siempre presente, porque Cristo es Dios y es Emmanuel, Dios con nosotros. Él sigue con nosotros. Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Créelo, tienes a un gran defensor, a un gran abogado, y tienes al mismo Dios peleando por ti. Dice que Él intercede ante el Padre por nosotros. Él es nuestro abogado defensor. Y también dice la Escritura que si alguno ha cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo su Hijo. Así que es bueno recrearnos y deleitarnos en esta doctrina. Y vamos a orar por nuestras almas para que podamos en todo momento estar llenos del conocimiento de Dios y adorarle como Él es, tal cual Él es. Oremos. Amante Padre, Dios del cielo y de la tierra, me humillo y me arrepiento de todos mis pecados. Te doy gracias, Padre, porque tú nos das en este tiempo la oportunidad de hablar de tu palabra y de enseñar tu palabra y hacer que muchos la conozcan y que muchos a través de ella se alleguen a ti con fe y con la certeza de que se está acercando a un Dios vivo, a un solo Dios verdadero en tres personas. Permite que la obra tuya, Señor, sea manifiesta en nuestras vidas, que podamos seguir creciendo en fe, en conocimiento, en virtud espiritual. Quita todo aquello que nos está impidiendo leer tu palabra todos los días. Quita todos los impedimentos que pudiesen existir, Señor, para impedirnos acercarnos a ti de la manera que tú quieres que nos acerquemos a través de tu palabra. Conociéndote a ti es que podemos ejemplificar una fe viva, una fe real, una fe genuina. Quita todo pecado, quita toda miseria espiritual de nuestras almas, que muchas veces son las cosas que nos impiden ver tu gloria, nos impiden ver tus manifestaciones. Apártanos de toda iniquidad, fortalece nuestras vidas, que podamos en todo momento reflejar tu imagen, tu carácter, tu persona, Señor, y que en la misma unidad que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo exista entre los creyentes unos con otros, que podamos ejemplificar tu unidad, Señor, y que en todo momento podamos ver tu gloria manifestada sobre tu cuerpo, que es la iglesia. Henos aquí en tu presencia, nos allegamos a ti, purifícanos, santifícanos, conságranos a ti y permítenos conocerte cada día más, para poderte adorar de la manera que tú esperas, en espíritu y en verdad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Y ahora te rogamos que tu mucho amor, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión del Espíritu Santo, el Consolador, sean con todos sus hijos, ahora y siempre. Amén. Amén.